Shalom Israel, nos permite esta tarde nuestro Elohim tener el estudio de la Torah. En esta ocasión, estudiando la porción, la perashá, titulada Shemot, nombres. Esta porción, en el capítulo 1, el versículo 1, empieza diciendo de esta manera: Ve'ele Shemot bene Israel, abadin Mizraiman et Yaakov ish ubetot baut. Esos son los nombres de los hijos de Israel que venían de Mizraim con Jacob, cada hombre con su familia. Cada hombre venía con su familia y ya casi al terminar Sefer Bereshit nos dice quién y qué hijos, los nombres de los que cruzaron a Mizraim con Jacob su padre, llevados por Joseph su hermano. Bien, les decía, esta perashá, o este libro más bien, conocido como Shemot o traducido como Éxodo, tiene más bien a ser el libro de la redención de Israel. Israel, el cual requirió de un redentor físico. Si bien se dice que el Eterno sacó al pueblo de Israel con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes señales y milagros y demás, en capítulo 26 de Devarim, pero tuvo que haber un redentor físico, el cual fue escogido de entre su pueblo. Incluso a ese mismo redentor, a él mismo se le dieron estas palabras diciéndole: profeta como tú, de entre tus hermanos voy a levantar. Eso iba a ser constantemente. Recordemos el tiempo de los shoftim, de los jueces, el tiempo de que había libertadores, como Yetet, como Shinshón, como Gedeón, y en Débora, y entre tantos que hubo libertadores del pueblo de Israel. En esta ocasión se va a tomar el primer libertador después de Joseph. Joseph fue a preparar el camino, les manifestó a sus hermanos: no se sientan mal, esto fue para perseveración de vuestras vidas. Viene la paz a Israel, son traídos a Goshen, a lo mejor de Egipto, a lo mejor de Mizraim, son puestos y todo el favor es con ellos. Miren que yo creo que habló cuando llegaron sus hermanos, tenía Joseph, que empezó a reinar de 30 años, 32 tenía cuando vinieron sus hermanos, muere de 110 años. Estamos hablando de 78 años que tuvo bien Israel en Mizraim. Casi una generación. Estuvieron viviendo en Mizraim de una manera adecuada, de una manera confortable. Se termina eso. La perashá de esta semana, los primeros versículos, empieza diciendo que se levantó, dice Kun Amelech. Se levantó un rey que no conocía a Joseph. Se acabó el encanto, se acabaron 78 años de confort para Israel y empieza entonces a ver el Eterno que hay en su pueblo. ¿Cuál es la medida que tiene su pueblo? ¿Cuál es lo que existe en su corazón? Ahora vamos a ver quién es Israel, porque Israel descendió a Mizraim. Muy contentos, mandaron carros por ellos a Canaán y los trajeron a lo mejor de la tierra. Cualquiera quiera el Elohim de Israel. Hay bienes, todo está bien, todo es perfecto. Yo quiero eso. Pero ahora que viene un nuevo rey que no conoce a Joseph, que se acabó el favor, vamos a ver quién es Israel. Dicho redentor tiene que tener características y cualidades, entre ellas amor por su pueblo, tener así un sentir del dolor de su pueblo para poder ser un libertador. Incluso hasta en lo secular he escuchado a veces que cuando un gobernador o un presidente, mayormente cuando un gobernador es del estado, dicen probablemente haga algo por el estado porque él es
Él es de aquí. A veces no se da el caso, ¿no? Lo vamos a dejar así entre paréntesis. Pero se cree, se piensa que porque es del Estado o porque es del país, incluso por eso está una reglamentaria, que no puede ser presidente un extranjero. ¿Cómo lo ha de tratar, no? Si los que son de casa, cómo vacían el pueblo, cómo vacían el país, ¿qué va a pasar con un extranjero? Pero en este caso tiene que tener amor por su pueblo, sentir el dolor de su pueblo, y en este caso es Moshe. Es Moshe el cual creció en la casa de Parot, como nieto de Parot, como uno de la realeza, conociendo y teniendo todo lo cual disfrutaban los faraones de aquellos tiempos. Shemot capítulo 3, el versículo 4, nos da un poco de la clave, el por qué es que fue escogido Moshe para ser ese redentor, para ser el libertador de Israel. Vio el Eterno que se apartó para ver. Entonces Elohim lo llamó desde dentro de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Y él contestó: heme aquí. Vayar Elohim. Y vio el Eterno, y entonces dice, o sea, hay una separación. Existe una separación. Primero vio y luego tomó la siguiente decisión. Pero ¿por qué es que lo llamó? ¿Vio qué? Kizar, o sea, que se apartó. Lirot, para ver. Lirot, de que es de ra, como cuando decimos re, para mirar, para ver. Vio que se apartó para ver. Entonces sí, Vaikra Elá Elohim. Y lo llamó el Eterno a Moshe. Solamente porque vio que se apartó para ver. Es decir, Moshe tiene la cualidad, la característica de no pasar desapercibido. Tiene la cualidad de mirar lo que está pasando a su alrededor. Elohim vio que se apartó y fue entonces que lo llamó porque vio esa cualidad. Lo escogió como libertador de Israel. No pasó de largo. Vamos a comprender el contexto. Este contexto lo podemos comprender aún más todavía. Capítulo 2, regresando un poco, versículo 10 y versículo 11. Pareciera ser que hay una redundancia entre el capítulo 10 y capítulo 11. Vamos a ver cuál podría ser dicha redundancia. Se engrandeció el niño, lo trajo a la hija de Parot, y fue para ella como un hijo, y llamó su nombre Moshe, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ocurrió en aquellos días que creció Moshe, salió a sus hermanos y vio sus casas. Vio un hombre egipcio golpeando a un hombre ibrí de sus hermanos. Vayadel Ayele, y creció el niño. Si estuviese hablando del mismo niño, podría decir nuevamente, y creció, pero ya entonces ya no dice Vayadel a Moshe, y creció Moshe. Es decir, si ya está hablando del mismo niño, ¿para qué volver a decir y creció? Incluso al principio dice, y fue en aquellos días, o fue en aquel tiempo que creció, pero ya está hablando que trajeron a Moshe a que lo criara su madre, se lo dio la hija de Parot a que lo criara. Pero después dice que aconteció aquellos días que Moshe creció. Si ya nos acaba de decir que creció el niño, y nos vuelve a decir, esa es la redundancia, y creció Moshe. Pero ¿qué fue que pasó cuando crece? Cuando se dice de Moshe, que Moshe fue a visitar a sus hermanos. Es decir, ya no creció como crece normalmente el ser humano, tanto de estatura como en años, en rasgos físicos y demás, va creciendo. No, aquí creció de una manera elevada, de una manera espiritual, se elevó, como aquello que se conoce que se llegue a la estatura del varón perfecto, y no está hablando en ninguna manera de una medida
numérica. Está hablando de una elevación espiritual, la cual alcanzó Moshe. Cuando Moshe pudo percibir que tenía que dejar, como se declara en el libro de los Hechos, capítulo 11, parece que es como versículo 6 o 7, cuando dice que Moshe no le importó dejar de ser nieto de Paró, tener la realeza, tener todos esos bienes, no le importó, con tal de seguir a su pueblo. Lo estoy parafraseando. Ahora bien, cuando Moshe creció, alcanzó esa estatura, es entonces que pudo percibir la necesidad que hay en sus hermanos. Esto tiene bastante relación con lo que pregunté al principio del servicio, que si la Geulá, la Yeshua, ¿es personal o es individual? Tiene mucho que ver esto, por eso es que la pregunta la expuse al principio. ¿Por qué razón? Porque Moshe, él podía estar muy tranquilo en la casa de Paró, y mis hermanos, que hagan lo que quieran, que se defiendan como puedan. Son un pueblo numeroso, dice, son más que nosotros. Hey muchachos, despierten, defiéndanse y se acabó. Yo estoy muy a gusto aquí. Yo me paso de largo, yo no volteo a ver lo que le está pasando a mi hermano. ¿Por qué? Porque no he llegado a esa estatura espiritual, porque no he alcanzado el sejuk, el mérito tan elevado de tener ese mérito de poder ver la necesidad de mi hermano, de ver el dolor de mi pueblo, de ver el dolor de mis hermanos. No lo he alcanzado. Pero cuando tú llegas a ese nivel, entonces es que Vaikra Elohim, es que te llama Elohim, te llama el Creador para que tú puedas ser un redentor dentro de Israel. ¿Qué acaso voy a ser como Moshe? ¿Voy a tener mi vara? No. Incluso dentro de tu propia casa, en tu hogar, tú puedes ser un redentor. Tú puedes fortalecer a tu familia, tú puedes guiar a ese pueblo durante el desierto que va a pasar rumbo hasta el tiempo que el Creador determine para todo su pueblo. Y no solo para su pueblo, sino para toda la creación. Moshe se hizo grande y creció Moshe. Esa es la cualidad la cual nos puede llevar y llevó a Moshe a ser el libertador. Tiene la cualidad Moshe porque ya experimentó, porque ya fue sacado de las aguas para poder sacar a los que se hunden. Para tú poder dar un consejo, para tú poder ayudar a alguien, es porque tú experimentaste eso. A veces dar un consejo por encima, sin conocer la vida de la persona, y lo que es peor, sin haber experimentado. A veces es muy fácil opinar en la vida de los demás. No, yo hubiera hecho esto. Yo quisiera que tú estuvieras en mis zapatos, a ver si hicieras lo mismo que yo. Pero ahora él que experimentó, y que él experimentó también dejar su poderío que tenía y unirse a sus hermanos, es un candidato excelente para traer libertad dentro de su pueblo. Y así pasa en cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos la necesidad de nuestro pueblo, cuando nosotros vemos cómo Israel está padeciendo y está sufriendo, en un sentido figurado, pero hasta cierto punto Israel, o el pueblo de Israel, es uno de los que sufren más lo que se conoce como el antisemitismo, el rechazo hacia esa cera, hacia ese linaje. Hay un rechazo. Pero cuando tú ves ese dolor, entonces tú empiezas a crecer. Y cuando tú creces, entonces volteas. Y entonces es que te llama el Creador. Porque no estás pasando desapercibido, estás poniendo atención a lo que está pasando alrededor con tus hermanos. Puedes llegar así a tener amor y a llorar por lo que le pasa al pueblo hebreo. Es una anécdota. Una ocasión, un maestro de una sinagoga ya previo a Shabbat va rumbo a su casa, ya Shabbat está a la puerta y se rompe el pedal de su acelerador y queda parado. Ya no pudo avanzar, pues solamente las intermitentes y pasaban los carros uno tras otro y ¡hey, muévete! ¿Qué haces ahí? ¡Hey, te estás estorbando! Llevo prisa. Ya está Shabbat, ¿qué no sabes? Estás estorbando. Hasta que uno pasó y le dice, ¿pasa algo? ¿Por qué no aceleran? Ya lo intenté, pero mira, es que tengo el pedal aquí del acelerador. No sé si tú me des otra opción. Bueno.
Regresa nuevamente, pone su carro, pone los señalamientos requeridos para que se dieran cuenta que era una descompostura de un automóvil y que requería la precaución. Y bien, lo ayuda y dice, mira, vamos a llamar al seguro, que lleve seguro mecánico, que se lleve el automóvil, lo repare. Tú ya tienes que estar en tu casa. Sube a mi carro, yo te llevo. Vámonos. Eso es Israel. Israel no pasa de largo. Israel no se incomoda con lo que le pasa al otro. Le duele. Una cosa es que te incomode y otra cosa es que te duele lo que le pasa a tu pueblo. Y haces algo, porque no basta con que te duele, sino que tomes la acción. Pudo haber salido Moshe a mirar a sus hermanos cómo sufrían y está diciendo por dentro, ¿cómo sufre mi pueblo? Accionó. Lo defendió del Misrín que estaba atacando a su hermano. Le costó eso ser perseguido. Si está en tus manos, no dudes hacerlo. No dudes ayudar. Va a haber ocasiones que no va a estar en tus manos. Pero cuando esté en tus manos, Israel, crece. No pases de largo. Voltea a ver. Cuando tú voltees a ver, entonces, como decía, y volteó a ver, y entonces el Eterno le llamó. Cuando tú pongas atención a lo que le pasa a tu hermano, es que el Eterno entonces te está llamando, es que te llama. Ese llamado no es de porque un día en una congregación una persona te habló al frente y te dijo, haz esto. Eso es porque te habló al corazón el Creador y tú le obedeciste. Porque supiste hacer lo correcto. No fue una emoción, una motivación de una persona que te estuvo hablando al frente y te estuvo diciendo, ayuda a tu hermano, eso es bueno, no, sino que tu corazón se movió a hacer lo correcto, creciste. Dice que cuando la hija de Paró miró al niño, dice Ek y Ayalet, el niño, pero ya cuando lo trajeron, dice que Beiné Nahar. Nahar puede traducirse como niño también, pero también como un chaval, como un joven, como un criado. Pero está hablando del mismo, aparentemente, que vio al niño en la arquilla, que lo vio hermoso, pero después dice que el niño Boquet lloraba, que el niño lloraba. Pero si está hablando del mismo, ¿por qué no usa la misma expresión Yalet de niño? O ocupa la manera Nahar, como el joven, como el criado. Esto que les voy a expresar está fuera de la Torah, pero es un comentario que nos ayuda a comprender este contexto que les estoy dando. Se dice que el que lloraba no era Moshe, sino que era Aarón, que miraba cómo sufría su hermano. Y lo podemos comprobar, esto que les estoy diciendo. ¿Qué hacía Miriam? ¿Qué hizo? Se quedó a la orilla a ver qué le iba a acontecer a su hermano. Entonces sí podría ser coherente que también Aarón estuviera ahí viendo qué le iba a acontecer a su hermano. Y dicen que el que lloraba no era Moshe, sino Aarón. Y que la hija de Paró, al ver que lloraba el muchacho, no el niño, el muchacho, es decir, Aarón, dijo, de los hebreos es este. ¿Por qué? Los hebreos así son. Lloran por su hermano, se duelen. Los hebreos, los verdaderos hebreos, los verdaderos Israel, lloran, se duelen por lo que le está pasando a su hermano. Dentro de mi pueblo no es así. ¿Vieron qué pasaron cuando las plagas? Vinieron todos sus hermanos de Paró, toda su gente, y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir reteniendo a esta gente? ¿No te has dado cuenta que estamos destruidos? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que mis hermanos se destruyan? Mi ego está primero que todo. ¿Cómo que me va a ganar el Dios de los hebreos? ¿Qué me importa que esté devastado mi nación, mi pueblo? Eso no importa. Pero dice que la hija de Paró, cuando vio que lloraba el muchacho, no el niño, de los hebreos es este. Eso hacen los hebreos. Lloran, se duelen cuando a su hermano le está pasando algo. ¿Recuerdan cuando José se reconcilia con sus hermanos
y los manda por su papá, le da una instrucción a sus hermanos. ¿Recuerdan cuál es esa instrucción? No peleen por el camino, no riñan por el camino. Eso hace Israel. Ya pasamos Sefer Bereshit. Sefer Bereshit nos trajo esto: Caín y Abel, Caín matando a Hebel, Ismael, Isaac, peleando Ismael, burlándose de su hermano, Esab, Jacob, todos los hijos de Jacob vendiendo a su hermano. Ya pasamos los hermanos en contienda, pero ya vino algo. Un hermano, aún creciendo en la casa, fuera de su padre, fuera de su pueblo, sintió amor. Ya ni los hijos de Jacob que crecieron juntos, este creció fuera. Es decir, cuando eres verdaderamente Israel, no necesitas crecer en la nación de Israel. No necesitas verdaderamente crecer con los hijos de Israel. Aún estés en tierras lejanas, cuando verdaderamente eres Israel. Israel significa el que se esfuerza por la bendición del Creador. Cuando eres verdaderamente Israel, tú actúas. No necesitas crecer dentro del pueblo. Entonces, esto nos enseña verdaderamente que ahora que ya entramos al Sefer de la redención, les decía hace un momento, ya se acabó esto. Ahora tenemos a uno que ya no está peleando con sus hermanos, que les dice: ¿por qué peleas con tu hermano? Aún le cueste eso la vida, aún le cueste ser perseguido por Parot, por el medio, por el gobierno, por lo que se opone, aún así siempre va a luchar porque sus hermanos no peleen entre ellos. Esos redentores escogidos son los que traen cambio dentro de su pueblo. Esos redentores podemos ser cada uno de nosotros, que percibimos la necesidad del pueblo. Cada uno de nosotros podemos ser aquel que está presto a actuar. La Haftará de esta semana que leímos al principio del servicio, que se encuentra según la tradición sefardí en Jeremías capítulo 1, versículo 2 al 3, casi al terminar, en el 18 y 19, le habla a Jeremías y le dice: yo te he puesto a ti para hablar a los líderes, yo te he puesto para fortaleza, para reprenderles, yo voy a estar contigo, les expresa. Y posteriormente, en el capítulo 2, para terminar, él les dice: van a levantarse muchas naciones contigo, pero yo voy a estar contigo. Se van a levantar bastantes, pero yo voy a estar contigo. Es decir, tú sigue como un libertador, tú sigue como Moshe, tú sigue ayudando a tu hermano. Ellos van a querer levantarse contra ti, pero lo principal, lo fundamental, Israel, es que yo voy a estar contigo. Eso es lo importante, Israel. A ti te puse para anunciar, le dice a Jeremías, contra reyes, para anunciarles, incluso hasta con los líderes de tu pueblo, yo te puse a ti. Y lo que debe importarte es que yo esté contigo. Apenas en la semana, en el estudio de eclesiástico que les decía yo, puedes tener, como les dije, ¿quién lo escuchó? Puedes tener todas las riquezas, puedes tener todo, pero que Elohim no esté contigo. Puedes mejor deshacerte de todo, pero que Elohim esté contigo. ¿Qué es lo mejor? Eso hizo Moshe. Eso haz tú. Duélete. Cuando tú te duelas por tu pueblo, cuando tú tengas por a bien crecer para que el Eterno voltee y te llame y te envíe para libertar a su pueblo, entonces verdaderamente el Eterno te va a decir: va a pasar muchas cosas, pero yo estoy contigo. O puede ser al revés, que tengas todo bien, todo te favorezca, las riquezas y demás, pero que no esté contigo. ¿Por qué? Porque tú pasas desapercibido, porque a ti no te importa. Pero cuando tú estás atento, yo voy a estar contigo. Así concluye la Haftará. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.